Vamos a iniciar el estudio de lo que es la parte referente a triángulos oblicuángulos. Vamos a tener un repaso completo de toda la unidad y lo vamos a iniciar con estas definiciones que ya todos manejamos y conocemos, como lo son las razones trigonométricas de ángulos agudos. Yo les decía el año pasado a los de primer año que hay varias formas en las cuales podemos memorizarnos lo que son las razones trigonométricas, y pues una de las que funciona bastante es esta técnica que se llama SOHCAHTOA. Al aprenderse SOHCAHTOA, ustedes se aprenden la definición de las primeras tres y en consecuencia se aprenden las otras tres. Por ejemplo, las razones trigonométricas, recordemos, son 6: seno, coseno, tangente, cotangente acá, secante y cosecante. Y cumplen la función de que son recíprocas. La cotangente y la tangente son recíprocas. ¿Qué significa eso? Que así como ustedes observan aquí, para la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces para la cotangente es cateto adyacente entre opuestos. Todo esto dependía, recordemos, de que ustedes identifiquen en un triángulo de los que llevan ángulo recto, o sea, triángulo rectángulo, ustedes identifiquen para un ángulo específico, para un ángulo de los agudos, ustedes identifiquen que el lado de mayor longitud, siempre llamado hipotenusa, como parte del repaso, el cateto, también eso se les ha enseñado, que el cateto, que junto con la hipotenusa, o sea, yo lo voy a marcar acá, la hipotenusa es este lado, el más grande, y el que junto con la hipotenusa forman el ángulo en cuestión, ese es el adyacente. Adyacente significa junto a, ¿verdad? Junto a la hipotenusa forman el ángulo. Y el cateto que queda frente al ángulo, acá, en línea recta así, ese se llama cateto opuesto. Entonces las razones se estudian de esa forma. Seno del ángulo alfa, porque las razones trigonométricas se aplican a los ángulos. Seno del ángulo alfa es cateto opuesto, se toma solo la O y solo la H de hipotenusa. Lo opuesto entre hipotenusa, el coseno adyacente entre hipotenusa, tangente opuesto entre adyacente, y así nos venimos con los demás, ¿verdad? Si seno es opuesto entre hipotenusa, entonces cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Si coseno es adyacente entre hipotenusa, secante es hipotenusa entre adyacente, y así sucesivamente la cotangente va a ser adyacente entre opuestos. Entonces, esas son definiciones. También yo recuerdo que el año pasado les enseñaba que se aprendieran el OA, HH, así hacia abajo. Esa es una estrategia que también les sirve, verlo ordenadito de la otra. En la otra configuración también sale bastante fácil el proceso de aprender. Usted viene y dice seno del ángulo, porque pueden poner aquí ya sea la letra que representa el vértice, o pueden poner la letra que representa, en este caso con letras griegas, al valor del ángulo, ¿verdad? Aquí yo le voy a hacer para un ángulo A. En orden, seno, coseno, tangente, cotangente, y luego secante, acá, acá y acá, y por último, cosecante del ángulo. Y yo les decía, solo apréndanse en orden OA, HH, y ese se coloca, les enseñé primero los numeradores, O, A, O, A, H, H,
Y luego OA, hacia arriba, para que ustedes también se lo aprendan. O, A, H, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todos una estrategia también de cómo aprenderse las definiciones de las 6 razones trigonométricas. Pueden ocupar SOHCAHTOA, que es esto que está acá, o pueden aplicar el OA-OH, que es esto que está acá. En todo caso, tienen que sabérselas en orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Está sencillo aprendérselas. Esas son las razones trigonométricas. No se nos olviden que cuando se nos dice la palabra razones trigonométricas, se nos está diciendo que es una división entre los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Esas son las razones trigonométricas. Ahora entramos al estudio de ellas en un triángulo. Se nos da un triángulo, ese segmento resaltado en verde que acaban de ver ustedes ahí, ese se le llama cateto. También a ese se le llama cateto. ¿Quiénes son los catetos? Los que forman el ángulo recto. Miren, esos son los catetos. Luego, hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El valor, el lado que tiene mayor longitud en el triángulo rectángulo. Luego, podemos nosotros hacer una diferenciación cuando escogemos un ángulo. Si escogemos ese ángulo, le llamamos alfa, por ejemplo. Ese ángulo ya hace que los catetos adquieran un apellido. Ya no es solo cateto y cateto, sino que ya se distinguen, como les expliqué anteriormente. En el caso del lado que queda enfrente del ángulo, ese se llama cateto opuesto, lo estudiamos hace un ratito. El otro se llama cateto adyacente, el que junto con la hipotenusa está formando el ángulo. Y pues con eso ya dicho, podemos empezar a ver y decir seno del ángulo alfa, lo podemos definir como cateto opuesto entre hipotenusa. Lo podemos ir viendo así también, miren. Cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente viene a ser cateto opuesto, como lo hemos estudiado, entre cateto adyacente. Ahí los tenemos. Entonces, todo esto sirve para hallar medidas de los lados. Ahí estamos. La medida de los lados faltantes en cada triángulo. Eso vamos a encontrar. Tenemos ahí entonces un triángulo, lo he tomado en los ejercicios del libro. Este tiene un ángulo de 70 grados, como lo pueden ver aquí. Ese es el ángulo agudo con el que vamos a trabajar. Los vértices vienen a ser H, J, HG y la letra I. Y en ese caso, como hemos aprendido, no se nos olvide en el caso de los triángulos, y lo voy a volver a recordar. Si yo aquí tengo un triángulo de vértices P, Q y R, entonces los segmentos, los lados, llevan las mismas letras, pero en una posición específica. Cada ángulo debe estar opuesto al segmento que lleva el mismo nombre. Entonces, si este es R, el vértice del ángulo, esta de acá es R minúscula. Si aquí tengo R y Q, entonces este va a ser P minúscula. Y si aquí tengo PR, el segmento PR, entonces este es Q. Eso es algo de ley, ¿verdad? Por eso lo pueden observar aquí,
que I, H y G son los vértices. Entonces, para el segmento GH, que es un cateto, esta es I minúscula, la que queda enfrente aquí, miren. Eso siempre se debe mantener. Entonces, vamos a encontrar las medidas de los lados faltantes. Noten que ustedes aprendieron allá por tercer ciclo que cuando estamos en un triángulo rectángulo, para hallar los lados se puede utilizar el teorema de Pitágoras, pero sí se conocen dos de los tres lados. En este caso solo conocemos un lado, que sería la hipotenusa, pero conocemos un ángulo agudo. Por lo tanto, la intención aquí es que ocupen razones trigonométricas. En este caso, nosotros vamos a decir acá, cateto opuesto es el que se tiene que hallar el cateto adyacente y puedo empezar aplicando el coseno para 70 grados. ¿Cómo se define el coseno? Se define como el cateto adyacente, que sería en este caso G, entre la hipotenusa, que sería en este caso 10. Ese sería el valor del coseno. Luego, por procedimiento algebraico, sabemos que todo número que se encuentra dividiendo acá en una expresión, cuando lo transponemos en una ecuación, pasa a multiplicar. Por lo tanto, G tendría un valor de 10 multiplicado por el coseno de 70, y en ese caso ustedes pueden utilizar su calculadora para verificar que cuando multiplicamos 10 por el coseno de 70, eso nos da el valor de 3.420201 y así sucesivamente. Lo podemos dejar aproximado a 3.4, o sea que ya tenemos acá el valor de G, vale 3.4. Ahora, para calcular I, que es la otra que no conocemos, como es el opuesto y conocemos la hipotenusa, ahí es donde ustedes hacen uso de su memoria y dicen opuesto entre hipotenusa, eso se llama seno del ángulo. Entonces yo voy a ocupar seno del ángulo de 70 grados y vamos a escribir su definición. El seno de 70 es el opuesto, que en este caso es I, entre la hipotenusa, que en este caso es 10, y procedemos a despejar de manera similar. El 10 va a pasar a multiplicar con seno de 70, y nuevamente podemos hacer uso de nuestra calculadora, y cuando hagamos el cálculo, nos va a decir que eso vale 9.396926, queda aproximado como 9.4, o sea que la I tiene un valor de 9.4, y ahí hemos hallado los otros, los dos lados que no conocíamos, y utilizando razones trigonométricas. Y hasta de paso podemos hallar el valor del ángulo que hace falta, miren, porque si este vale 90, nosotros ya sabemos que esto es 90 cuando aparece este cuadradito. 90 más 70, eso se nos hace 160, y sabemos que los tres ángulos valen 180 grados, y aquí tenemos 160 grados, por lo tanto este tiene un valor de 20 grados. Y ahí lo podemos colocar. Y ahí tenemos completamente resuelto el triángulo que nos han dado para el estudio. Preguntas, dudas, inquietudes hasta este momento. Más que todo a aquellos jóvenes que están de primer año. Bien. Voy avanzando entonces. Así como podemos hallar la medida de los lados, podemos hallar la medida de los ángulos. Notemos en este ejercicio que se nos da un triángulo rectángulo. Aquí está su insignia. Usted tiene que ver con atención que esté este valor de acá, ese 90 indicado geométricamente, tiene que estar ahí. Usted tiene que visualizarlo. Entonces, ese es un triángulo rectángulo. Aplican las razones trigonométricas y aplica el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, si queremos hallar la medida de los ángulos,
sea, en este caso vamos a partir con el ángulo N, como se ha marcado acá. Ese ángulo es el que vamos a trabajar. Yo debo ver qué es lo que tengo. Por ejemplo, ¿qué sería raíz cuadrada de 3? Según la teoría que hemos estudiado, al estar frente al ángulo, acá en la misma dirección, aquí enfrente de él, ese es el cateto opuesto. Y el de acá, el 1, sería el cateto adyacente. Entonces, ¿qué tenemos? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Podemos utilizar tangente de ese ángulo. Tangente del ángulo N, como les decía, se puede ocupar la letra del vértice o se puede utilizar una letra griega para su medida. La tangente vendría a ser opuesto, raíz cuadrada de 3, entre adyacente 1, y luego, pues, aquí se puede hacer la división. Raíz cuadrada de 3 entre 1 nos da raíz cuadrada de 3, y para despejar lo que es el ángulo, aplicamos tangente inversa. Esa aparece en la segunda función de sus calculadoras, ahí donde está seno, coseno y tangente, aparece como segunda función. Y para dejar solo el ángulo, yo debo escribir tangente a la menos 1 de raíz cuadrada de 3. Y eso es lo que se escribe en su calculadora, o para aquellos que recuerdan los valores de las razones trigonométricas de los ángulos notables, la tangente a la menos 1 de la raíz cuadrada de 3 nos da 60 grados. Entonces el ángulo N tiene un valor de 60 grados. Y hallar el otro, pues ya sale sumamente fácil porque lo hacemos similar al anterior. El ángulo O en este caso sería 90 menos 60 grados, que se nos daría un valor de 30 grados. Gracias. Ahí lo tenemos, miren, y hemos resuelto el triángulo en lo que nos pedían, hallar la medida de los ángulos. Siempre aquí utilizamos tangente porque teníamos opuesto entre adyacente. Si aquí hubiéramos ocupado seno, entonces aquí sería seno a la menos 1 y así sucesivamente para todas las demás. Por lo tanto, aquí tenemos que este otro ángulo es de 30 grados, y si ya alguien quisiera también hallar el valor de la hipotenusa, pues se hace con el teorema de Pitágoras, porque ya se conocen 2 de los 3 lados. O aplicando alguna razón trigonométrica también va a salir. En este caso, para aquellos que quieran probarlo, el valor que les va a dar es 2. Bien. ¿Dudas o inquietudes, jóvenes? Hay 3 segundos para dudas o inquietudes. Bueno, avanzamos. Apliquemos esto a un problema ya más real. Se nos da un problemita acá, dice, las 3 bases por las que debe pasar un beisbolista están sobre un cuadrado de 90 pies. Por cierto, ¿alguien sabe cómo ha quedado la Serie Mundial últimamente? Yo me di cuenta hasta cuando iban 3-3. Hola, hola. Nadie mira béisbol, ya lo vi. Bien. Dice acá que en el juego de béisbol es un cuadrado que tiene 90 pies de lado y está organizado como se ve a continuación. Aquí está home, primera base, segunda base, tercera base. El montículo del lanzador está en el centro. Y se nos pregunta a qué distancia se encuentra el lanzador del bateador. La distancia que se recorre aquí, ¿verdad? Sabiendo que cada lado del cuadrado, que es el diamante de béisbol, tiene 90 pies. Si esto es un cuadrado, entonces hay ángulos conocidos. Al trazar la diagonal, sabemos que se biseca y queda de 45 y 45. Aquí tenemos ya un ángulo, 45. Y podemos trabajar con ese triángulo. Tenemos acá 45. Tenemos la hipotenusa de 90. Podemos hallar el valor referido con ese triángulo que resaltamos ahí en azul. ¿verdad? Entonces, tenemos la hipotenusa,
Tenemos el opuesto entre hipotenusa, esa es la razón seno, por eso ocupamos seno de 45, igual al opuesto, que en este caso sería el cateto opuesto, CO le voy a poner, y 90 es la medida de la hipotenusa, y nuevamente, así como despejábamos anteriormente, el número que se encuentra dividiendo pasa al otro extremo a multiplicar. Entonces, va a ser el cateto opuesto 90 por el seno de 45. Como el seno de 45 es conocidísimo, es raíz cuadrada de 2 entre 2, se puede dividir 90 entre 2, nos da 45 raíz cuadrada de 2, que eso es aproximadamente 63.3, que vendría a ser la distancia a la cual se encuentra el lanzador del bateador. Esa sería una manera de cómo aplicar las razones trigonométricas para cálculos donde hay situaciones un poquito más reales, ¿verdad? Más de la vida cotidiana. Sabemos de que el béisbol también es un deporte en el cual hay muchos seguidores, inclusive aquí en el país ya hay una Liga Nacional de Béisbol. Claro, hay países donde predomina más el fútbol, pero también hay países donde predomina más el béisbol. Por ejemplo, nuestros vecinos acá en Nicaragua, ellos tienen mejor selección de béisbol que de fútbol. De fútbol andan casi igual de devanados que nosotros, pero en béisbol le dan una gran arrastrada a El Salvador. Entonces, por eso es que les digo, es parte de la cotidianidad estudiar este tipo de problemas. Vamos a ver otro. Un edificio tiene 100 metros de altura. Ahí vamos a hacer el esquema de un dibujito, de un edificio. Desde el punto más alto hay una persona observando unas ardillas. Ese edificio, ya dijimos 100 metros, desde ahí observa unas ardillas, voy a poner ahí la ardillita, miren, y el ángulo con el que observa, que no es conocido, solo se le va a dar teta, pues nos dicen como parte de los datos que la tangente del ángulo de depresión del observador es 5/4. Ese es el dato que tenemos y que son 100 metros. Se nos pide a qué distancia están las ardillas de la base del edificio. Bien, entonces ahí tenemos abajo la medida que andamos buscando. Vendría a ser esta distancia desde acá de la base del edificio hasta donde está la ardillita, algo grandecita para que se logre ver. Luego podemos empezar a plantear algunas cuestiones, ¿verdad? Estas dos líneas, al ser horizontales ambas, son paralelas y esta vendría a ser una recta secante, por lo tanto el ángulo teta que está ahí arriba también se replica aquí abajo. Es la misma medida porque estas dos rectas son paralelas. Entonces tenemos un triángulo aquí con el cual nosotros podemos trabajar. Miren, tenemos el ángulo, aunque no lo conocemos, pero sí sabemos su tangente. Tenemos el opuesto y tenemos el adyacente. ¿Qué razón es la que aplica? Tangente. Con ese triángulo. Tenemos el opuesto, tenemos el adyacente, entonces aplicamos tangente. Tangente vendría a ser 100 entre x. 100 es el opuesto y x es el adyacente. Y luego hacemos el proceso de sustituir. Ya que tenemos la tangente conocida, puedo cambiar tangente y poner 5/4. 5/4 es igual a 100 sobre x, multiplicamos en cruz, 5 por x, 5x, 4 por 100, 400. Recordamos que aquí se multiplica, esta x pasa a multiplicar y 4 pasa a multiplicar. Y ya una vez tenemos ese valor, el 5 lo puedo pasar a dividir, tendría 400 entre 5, lo cual nos da un valor de 80. O sea que la distancia a la que se encuentra la ardilla de la base del edificio vendría a ser 80 metros. Ya, esa sería la respuesta. Miren. Esto es aplicando lo que son las razones trigonométricas en la resolución de problemas donde aparece en ángulo de depresión, que es cuando dirijo mi mirada hacia un punto que está abajo de la recta horizontal de visión. También puede aparecer en ángulos de elevación. Entonces ahí tenemos otro ejemplo
Voy avanzando, ahí le ponemos x igual a 80. Luego, otro problemita así entretenido para que estemos practicando. Para calcular la altura a la que se encuentra una nube del suelo durante la noche, se dirige un rayo vertical de luz hacia un punto de ella, en algún punto sobre el suelo, a 135 pies de donde se emite el rayo. Se determina que el ángulo de elevación al tope del rayo es 65 grados. Entonces se busca la altura de la nube. Hagamos el dibujito. La nube, el rayo que se dirige verticalmente, luego a 135 pies hay una medición del ángulo de elevación, que en este caso es hacia arriba, y ese ángulo sale que mide 65 grados, y se nos pide encontrar a qué altura está la nube. Por supuesto, al estar al nivel del suelo y esta recta ser vertical, obviamente aquí tenemos los 90 grados necesarios para un triángulo rectángulo, y ya puedo decir yo qué es lo que tengo. Tengo cateto opuesto, tengo cateto adyacente, y como ya estarán memorizando, opuesto entre adyacente es tangente, entonces puedo decir tangente de 65 grados es igual a la altura, que en este caso sería el opuesto, entre el adyacente 135. Pasa a multiplicar 135 con tangente de 65 y tenemos que esa operación nos va a dar la respuesta de 289.5. Ustedes lo pueden verificar en sus calculadoras para que vayan haciendo los cálculos y vayan verificando. A 289.5084, entonces queda 0.5. Y podemos decir la nube está a 289.5 pies del suelo aproximadamente. Esa es la distancia, está bastante alto. Bien, dejo por ahí unos 5 segundos para darles aire, que respiren, ordenen ideas, y si hay dudas, las transmitan en este momento, las hagan y les damos respuesta. Y si no, pues por lo menos uno de ustedes avísenme que podemos seguir. Ok. Siga, profe. Estamos bien. Vale. Ahora viene esta pregunta. ¿Cómo les puede preguntar la prueba Avanzo a ustedes? Pues voy a mostrarles algunos ítems que los he recortado. Están recortados directamente de PAES de años anteriores. Algunas, ustedes saben de que al inicio el Ministerio de Educación no las liberaba, sino que se conseguían así de manera pirata, podríamos decirlo, ilegal quizás, porque era ilegal, era un documento del Estado, pero siempre había algún valiente que tomaba fotografías y las compartía con los demás, ¿verdad? Todo con el fin de poder conocer los ítems y de poder preparar a los estudiantes. Miren cómo eran antes las cosas. Últimamente sí ya el ministerio ha compartido las PAES de manera oficial, porque quizás también les alumbró la mente que teníamos que conocer nosotros cómo eran las preguntas para poder ayudarle a los estudiantes a que se preparen. Entonces les voy a mostrar algunos ítems de cómo han salido preguntas de estos temas en las PAES, que me imagino que similares van a ser en la prueba que les van a poner este año, llamada prueba Avanzo, que le han cambiado nombre. Bien, veamos los ítems. ¿Cómo podrían ser? Ese es uno. Para el siguiente triángulo rectángulo, el valor de 7 sobre 24 corresponde a, y les daban estas opciones: secante, cosecante, cotangente y tangente. Vale, yo como esto ya es ensayo que estamos haciendo con ustedes, repaso y preparación, les voy a dar espacio para que también ustedes participen y puedan dar sus opiniones de cuál creen que es. Es opinión libre, no hay problema, pueden participar. Tangente, profe. Tangente, vaya, cuéntenos. Porque si decidimos hallar el tercer lado por el teorema de Pitágoras, nos da que es 48. Entonces, la tangente que es opuesta sobre el adyacente, al simplificarla nos quedan que es 7 sobre 24.
Ujú. Vaya, ahí tienen un camino. Esa es una de las formas en las cuales se puede hallar. Y en este caso tenemos cateto opuesto, el adyacente, la hipotenusa, y pues se le puede poner lado B. Y como decía por ahí el joven que participó, no sé quién fue de todos, no le reconocí la voz, pero se halla por teorema de Pitágoras. Cuando es un cateto, es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, y a eso se le saca raíz cuadrada y nos da 48. Con eso ya podemos nosotros explorar y decir tangente es 14 sobre 48, lo cual pues al simplificarlo, sacarle mitad a cada uno nos da 7/24 y llegamos a que esa es la razón que se anda buscando, ¿verdad? 7/24 corresponde a la tangente del ángulo teta. Ahora, un método alternativo sería ver que aquí tenemos la hipotenusa y el opuesto, y que ambos tienen mitad, y que si le saco mitad a este me da 25, si le saco mitad a este me da 7, pero este es 24, entonces tiene que corresponder con el cateto adyacente, y de ahí se entiende que es opuesto entre adyacente, entonces es tangente. Vean de que se puede razonar, se puede ir haciendo el proceso. Inclusive alguien en años anteriores me dijo, yo lo que hice fue sacar los valores. Secante es hipotenusa, me dijo 50 sobre el adyacente, que en este caso sería el que no conocemos, B, no conocemos. Cosecante lleva 50 entre 14, no puede ser ese, me dijo. Cotangente tendría que ser el 48, que en este caso es B, entre el adyacente, que sería 14, y se simplifica, quedaría el 7 abajo, entonces tiene que ser tangente. Fíjense cuántas formas se puede resolver este problema, y ustedes pues tendrían ahí múltiples estrategias de cómo resolver un problema siempre que se maneje la información de las razones trigonométricas. Bien, avancemos a otra, porque he puesto varias ahí de años anteriores, porque esta es un área que sí la preguntan bastante en ese tipo de pruebas. Veamos, este salió otro año, miren. En el siguiente triángulo, ¿qué valor corresponde a seno de teta? Aquí nos dan los tres valores ya de una vez. Entonces los dejo ahí que participen y opinen. Creo que es la D, profe. Vaya, coméntenos. Sabemos que en las razones trigonométricas el seno es opuesto sobre hipotenusa. Y entonces el ángulo opuesto al ángulo es 8. Y la hipotenusa, como es el lado más grande, pues es 10. Entonces, opuesto sobre hipotenusa sería 8 sobre 10. Vale, ok, ahí tenemos el proceso. Clave, muy clave, que recuerden ustedes que para un ángulo el seno se define como el opuesto entre la hipotenusa, y que sepan identificar en el triángulo quién es la hipotenusa, quién es el opuesto, quién es el adyacente. Yo le di la clave. El ángulo que se toma como base se forma siempre con la hipotenusa y con el cateto adyacente. Por lo tanto, ustedes ya saben cómo encontrar el opuesto. Es el que no interviene en el ángulo. Bien, y ahí tenemos la respuesta correcta. En ese caso, voy a borrar eso que había escrito por ahí. Miren dónde lo vine a poner, en el mismo lado. Bueno, tendríamos que la respuesta correcta pues vendría a ser 8 sobre 10. Correcto, creo que el que opinó fue Benjamín, el que había opinado. Ok, seguimos. Este salió otro año, miren. La misma tendencia de pregunta, la misma estructura, solo que esta vez están preguntando por el coseno del ángulo.
¿cuál es el valor que corresponde a coseno de alfa? Alfa lo tenemos por acá y hay que identificar, de acuerdo a alfa, lo que se necesita para ver cuál es la razón trigonométrica que corresponde al coseno. Nuevamente dejo que otro estudiante participe para que vean que esto es libre y que ustedes pueden participar también para no hablar solo yo. Yo creo, profe, de que en este caso sería... ¡Ay, ya me confundí! Es que acabo de darme... Bueno, no veo una que... De lo que estaba... Sabemos que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Así que sabiendo eso, tenemos que el cateto adyacente del alfa es 9.46 y eso sería sobre 10, que es la hipotenusa. Sabemos que es la hipotenusa porque es el lado que está enfrente del ángulo de 90. Por esa razón, yo diría que es la C. Ok, el adyacente entre la hipotenusa, correcto. Y eso pues nos da el valor 0. Vamos bien. Vean que el análisis en la PAES es bastante análisis. En lo que es las pruebas de este tipo de opción múltiple es análisis. Usted tiene que analizar y estar listo. Y para analizar, yo les he dicho siempre, el combustible del análisis y el razonamiento es el conocimiento, el que usted tenga información en su cabeza. Si tiene información y usted le exige a su cerebro que analice y piense, si tiene información, tiene combustible. Si no tiene la información, ay Dios, es como hacer que un carro quiera moverse sin gasolina, ¿verdad? Así que vamos avanzando. Este salió otro año, miren. Si se fijan nuevamente, la misma estructura. ¿Cuál es el coseno del ángulo en el siguiente triángulo? Dejamos abierta la participación para otro estudiante que también quiera poner a prueba sus conocimientos y pueda empezar a agarrar ya esa seguridad que necesitan para la prueba. Profe, Sí, diga. para mí es la A, porque el valor de, bueno, coseno sabemos de que es adyacente sobre hipotenusa, y si el cateto adyacente es 8 y la hipotenusa sería 14, y si simplificamos, mitad de 8 es 4 y mitad de 14 es 7, por lo tanto sería la 4 sobre 7. Vale, exacto, ahí tenemos, miren, explicación más que clara, y creo que fue Gerson Campopa. Entonces ahí podemos tener la respuesta correcta, es 4/7. No se les olvide que puede exigirles la prueba que usted simplifique, pero usted todo eso ya lo sabe. Así que podemos seguir. Veamos ya una aplicación. ¿Se acuerdan que vimos cómo hallar lados, cómo hallar ángulos? Miren lo que pide esta otra pregunta. ¿Cuántos metros mide el lado B del siguiente triángulo? Bien, ¿qué tenemos ahí? Dejo abierta la participación nuevamente. Profe, para mí es el literal B, Bien, coméntenos. debido a que si nos fijamos, vamos a tangente de 60, va a ser el cateto opuesto que es B, que no conocemos, y el cateto adyacente que es 70 metros. Entonces, al hacer tangente de 60 va a ser igual a B sobre 70, y al despejar voy a tener que B va a salir de tangente de 60 por 70, lo que aproximadamente es 121.24. Va, correctísimo. Ahí lo tenemos, miren. En este caso, nosotros sabemos que siempre disponemos de la aplicación de las razones trigonométricas cuando solo se conoce un lado. Y eso lo podemos tener en cuenta muy a menudo. También este tipo de problemas, esta es la manera quizás más
numérica de resolverlo. Si ustedes tienen en mente que también hay una forma, hay un tema que lo estudiamos que se llama triángulos notables. Cuando un triángulo tiene 60 grados acá, tiene 30 acá y tiene los 90 acá, hay una relación entre los lados. Si este lado mide, por ejemplo, K, este mide K entre 2 y este mide K entre 2 por la raíz cuadrada de 3. Entonces, lo que nos deja ver el triángulo notable es que el mismo valor que está acá aparece aquí, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Entonces, en este caso, que tenemos una figura con un ángulo de 60, 90 y obviamente este es 30, entonces yo puedo decir que B es 70 por la raíz cuadrada de 3. Y si ustedes convierten esto a su forma aproximada, les da el 121.24 que aparece en las respuestas. Esa sería quizás una forma geométrica de resolverlo, ¿verdad? Siempre que vean los ángulos de 30, 60 y de 45, también se pueden resolver por ese otro camino de los triángulos notables. Recordemos que así se comporta el de 30, 60 y 90, y no son las medidas de una modelo, sino con las medidas del triángulo, que el triángulo sí es modelo, ¿va? Ya de resolución. Si tiene 45 grados y este otro 45 grados y acá 90 grados, entonces también se cumple una relación entre los lados, que los dos estos son iguales porque el triángulo es isósceles y la hipotenusa es K multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Esa es información valiosa que ustedes también disponen para poder resolver. Se van por este camino o se van por este otro camino, el que se acuerden primero, ¿verdad? Y si se acuerdan de los dos, excelente, porque van a poder comprobarlo. Muy bien, vamos a seguir. Ese fue un clásico que salió también en la PAES. Tomaron ahí lo que es la fotografía al monumento del Salvador del Mundo y les pedían hallar la altura total del monumento, sabiendo que tiene 2 metros de altura ahí desde el mundo hasta la cabecita del muñequito, y la otra base pues no se conocía. Entonces el problema este sí ya implicaba más de un cálculo, pero igual puede resolverse. Y nuevamente les pido que noten que ahí hay un ángulo de 30 grados. Entonces eso les va a ayudar bastante para poder resolver. Obviamente el monumento está vertical y el suelo horizontal, entonces aquí hay 90 grados. Ustedes pueden contar con estos 90 grados sin pena. Lo voy a poner quizás en color rojito mejor para que lo vean. Pueden contar con estos 90 grados aquí. Queda abierta la participación para aquellos que quieran poner su granito de arena. ¿20 exactos? Vaya, a ver, comente para sus compañeros. A mí me da 20, profe. Sí.
Bueno, yo tomé el ejemplo que explicó Borja, creo que Borja fue, en el ejercicio anterior, de que se busca obviamente el cateto opuesto, ¿verdad? Y tenemos la hipotenusa. Entonces, como tenemos cateto opuesto y la hipotenusa, entonces puse seno de 30 es igual a, exacto, a h sobre 36. Entonces, 36, despejando la h, pasa a ser h igual a seno de 30 por 36. Y eso me da 18. Esa es la respuesta. Entonces, como pueden ya ver, tenemos 20 el lado, exactos. el lado de la base. Sería la de la base altura, del 20 monumento. metros en este Entonces, caso. hay que sumar los También, otros dos metros nuevamente, exactos. acabamos de Entonces, estar 20. estudiando lo que son los triángulos notables. Y yo les decía, si hay 60, 30, quiero ver si pusieron atención en la lámina anterior, yo les decía, si este mide K, la hipotenusa, ¿cuánto mide el de aquí? K entre 2, la mitad, ¿verdad? Y el ángulo opuesto al de 60 mide la mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Entonces, bajo ese triángulo, también esto tiene una respuesta inmediata. Inmediata, porque yo sé que el ángulo que está opuesto al de 30 es la mitad de la hipotenusa. Entonces, este mide 36 y este de acá es el opuesto. Por lo tanto, inmediatamente este vale 18 metros, que es la mitad de la hipotenusa, más 2, 20. Y se puede resolver rapidito. Entonces, vean que hay varios caminos. El que le guste más, si usted se siente más seguro aplicando una razón trigonométrica, aplíquela. Si usted se acuerda de los triangulitos, que sería fantástico, también aplique los triangulitos notables. Siempre que se vean ángulos de 30 y de 60 y de 45 en un triángulo rectángulo, eso les da la gran ventaja de poder utilizar triángulos notables. Muy bien. Entonces podemos avanzar. Vean de que se puede resolver de varias formas. No hay problema. El método que usted siga, la respuesta le va a dar la misma. Ok. Uno más. Siempre queda abierto para la participación. Literal B, profe. Bien, escuchamos la explicación. Debido a que utilizo coseno del ángulo teta, en este caso va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. Y el adyacente que es 77 y la hipotenusa 100. Entonces, al despejar voy a tener que teta va a ser igual a coseno a la menos 1 de 77 sobre 100. Lo que aproximadamente me da 39.65. Correcto, hay que utilizar la calculadora y si las respuestas están en grados, tengan ese cuidado porque a muchos les suele suceder y les duele a la hora de los exámenes cuando no se fijaron. Tiene que estar activada la letra D en su calculadora, ¿verdad? Tiene que aparecer activada la letra D para que ustedes puedan hacer los cálculos correctamente y cuando apliquen seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, la respuesta se las dé en grados. Este ejercicio, como no tiene
ningún ángulo notable ni nada, hay que proceder de esta forma, ¿verdad? Pero por eso ya lo habíamos estudiado, cómo hallar un ángulo cuando se conocen los valores de los lados. Ahí tienen que escoger adecuadamente. ¿Por qué escogió coseno su compañero? Porque conocía el adyacente y conocía la hipotenusa. El lado que forma el ángulo junto con la hipotenusa es el adyacente. Eso toda la vida lo deben recordar. Entonces tenemos acá que se aplica coseno. Luego, para despejar el ángulo, el coseno se transpone como coseno a la menos 1, como su función inversa. Y al aplicar esto en la calculadora nos da el valor del ángulo, que es 39.65, que sería la respuesta correcta. Y como pueden ver, pues la trigonometría es bastante evaluada en APAES. Hay una gran variedad de ítems que pueden servir. Este es de los más recientes. Ustedes pueden ver, dice ahí que Adonai hizo una acrobacia con su bicicleta, como se muestra en la figura. Estaba subiendo ahí a una especie de rampa. Pero cuando él hace la pirueta, la acrobacia, se forma un triángulo con el centro de la rueda, el suelo y el punto de contacto de la otra rueda, y ahí están los datos: 120 centímetros, 50 centímetros el alto de la banqueta, 15 centímetros de radio de la llanta. Entonces la medida del ángulo, ¿cuál es? Nuevamente, pues aquí lo que tienen que reconocer es que el cateto opuesto es conocido, es la suma de esos dos, 65. El adyacente, miren, aquí se coló esta letra, es error de dedo, la vamos a tachar. Adyacente, y luego aplica en este caso tangente, ¿verdad? La hipotenusa no se conoce, tangente de teta es 65 sobre 120. Recordemos que el 65 sale de esta suma. Ese 65, 120 es el adyacente. Luego, pues, tangente a la menos 1 es lo que se aplica para poder despejar el ángulo. Y en nuestras calculadoras eso nos da un ángulo de 28.44, que nos traería la respuesta correcta A. Bien. Pueden ver que varios son parecidos. Yo creo que este es el último que les he dejado ya de esta parte de lo que es la trigonometría del triángulo rectángulo. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permitiría encontrar la altura? Ojo el tipo de pregunta. Aquí ya no nos están preguntando cuál es el valor, nos están preguntando cuál expresión permite hallar el valor, el de la altura. ¿Qué es lo que se conoce en la figura? El opuesto, se conoce el adyacente. Miren qué terrible esto. Vale. Entonces, al conocer el cateto opuesto entre el adyacente, reconocemos que lo que se aplica es tangente, y la tangente para 54 grados nos quedaría como altura entre 5, ¿verdad? H entre 5, y aquí no nos piden el valor, solo nos piden cuál es la expresión trigonométrica que permitiría encontrar la altura. Muy bien. De los últimos que salieron, está el de esta rampa, que decía que en la construcción de inmueble el porcentaje de inclinación dependiente, que vendría a ser Z%, se calcula mediante la división de Y entre X y se multiplica por 100. Esto es una aplicación del concepto de tangente. En un triángulo rectángulo, pues está asociado a la tangente. Nosotros podemos ver que si esta es la fórmula con la que se calcula el porcentaje de inclinación dependiente, y nos dan por acá unas medidas, dice que según las normas internacionales de accesibilidad para las personas con discapacidad motora, las rampas de acceso en cualquier edificio deben tener un porcentaje máximo de inclinación dependiente del 10%. ¿Cuál debe ser la distancia horizontal de una rampa para que cumpla con las normas internacionales de accesibilidad si debe alcanzar una altura de 80 centímetros? Bien. Entonces, lo que tenemos es esto. El porcentaje a alcanzar, que sería Z, tiene que ser
del 10%. Por eso ustedes pueden ver que aquí está sustituido en Z%, está sustituido el 10. Y lo conocemos, es la altura, eso es 80, este valor de acá. Y la X es la que tenemos que determinar. Entonces, al hacer ese planteamiento y resolver, nuevamente, pues la X pasa a multiplicar con 10 y 80 por 100, eso nos da 8000. El 10 viene a dividir y nos queda un valor de 8000 entre 10 y eso es 800. También sabemos que si es el 10%, entonces la relación que debe existir entre este de la base con el de acá de la altura tiene que ser 10 veces, por lo tanto 800 también es una manera de verlo rapidito, que es la respuesta correcta. Por lo tanto, ahí podemos encontrar la respuesta a este problemita. Pueden ver que es aplicación de los triángulos rectángulos. Ah, miren, este otro no me acordaba que se los había dejado ahí. Siempre corregimos este problema ahí. Es error de escritura. Bueno, adyacente. En una escuela se construirá una rampa con el fin de facilitar la movilidad a personas con discapacidad motora. Para que cumpla las medidas de seguridad debe tener un ángulo como el mostrado. En ese caso ya es aplicado, debe tener 6 y nuevamente nos piden cuál es la expresión que permite calcular la altura. Otra vez aplicamos tangente de 6 porque vendría a ser opuesto entre adyacente el que tenemos y luego pasa a multiplicar 160 como lo hemos venido trabajando y llegamos a que es 100 por tangente de 60. No nos piden el valor, nos piden cuál es la expresión que permite calcular la altura. Eso sería 160 tangente de 6. Bien. Ahora vamos a pasar, quizás vamos a ir terminando esto acá. Ya tenemos casi una hora de estar trabajando. Vamos a llegar quizás hasta este tema y vamos a dejar la parte de las leyes de seno y coseno para el jueves. Razones trigonométricas de ángulos no agudos, sino que ya cuando nos vamos al plano, ahí tenemos un dibujito, miren. Ángulos coterminales, recordemos la definición que dos ángulos coterminales tienen el mismo lado inicial. Cuando estamos en el plano cartesiano, normalmente el lado inicial es el eje X, positivo. Ese es el lado inicial en el plano. Y los ángulos coterminales, la palabra coterminal significa la misma terminación. Entonces tenemos el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Y lo voy a poner así, pero tienen diferente medida. ¿Cómo así? Ahí lo podemos ver en el dibujito en color verde. El primer ángulo es 45. Aquí está marcado en verde, miren. Lado inicial, lado terminal. Pero también menos 315 es un ángulo coterminal. Inicia acá, se mide en sentido horario, por lo tanto es negativo, y llega al mismo lado terminal. Entonces, menos 315 también es un ángulo coterminal, tiene el mismo lado inicial y el mismo lado terminal con diferente medida. Veamos el que está en color azul. Inicia acá, da una revolución completa y llega nuevamente al mismo lado terminal, pero mide 405. Entonces, todos estos son ángulos coterminales. ¿De cuántas variantes pueden haber? Las que se nos ocurran, porque este de 315 puede seguir y dar otra vuelta y volver a terminar aquí, es otra medida. Entonces, los ángulos coterminales en trigonometría aparecen cuando ya nos vamos al plano cartesiano. Veamos, dice la teoría
de lo que hemos estado viendo en el libro que estuvimos trabajando. Si se tiene un ángulo distinto de 0, 90, 180 o 270, se define el triángulo de referencia como el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 1, es el lado terminal del ángulo, y uno de sus catetos está sobre el eje X. En la solución del problema, pues el OPQ, el problema inicial, el OPQ era el triángulo de referencia, y para calcular las razones trigonométricas, lo que hay que hacer es colocar el ángulo en la posición estándar, trazar el triángulo de referencia siempre que sea posible, y calcular las razones trigonométricas utilizando el triángulo de preferencia que está ahí. Permítanme. Entonces, ahora estamos, calculamos las razones del ángulo utilizando la información que tenemos aquí, los signos del seno, los signos del coseno y los signos de la tangente. El ángulo agudo que se utiliza para calcular las razones trigonométricas se le conoce como ángulo de referencia. Esto está relacionado con lo que vemos en el plano al momento de calcular los valores. Esa tablita aparece en el libro, también se las he traído para recordarla. El seno tiene, cuando nosotros calculamos el seno de 0 nos da 0, cuando calculamos el ángulo, el seno de 30 nos da 1 medio. Podemos ver que tanto cuando vamos desde 0 grados hasta 180 grados, todos los valores de seno nos van saliendo positivos, y cuando llegamos a seno de 180 vale 0. De ahí en adelante salen negativos, hasta llegar a 360 que llega con 0 otra vez. Entonces, por eso se dice que el seno tiene signo positivo en el cuadrante 1, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3 y 4, signo negativo. Así se analiza también coseno. Coseno tiene positivo en el primer cuadrante, negativos en el segundo, negativos en el tercero y positivos en el cuarto cuadrante. Y de igual manera podemos ver que la tangente tiene signo positivo en el primer cuadrante, negativo en el segundo, positivo en el tercero y negativo en el cuarto cuadrante. Así se comportan las razones trigonométricas a lo largo del plano. Entonces, eso nos va a servir para poder nosotros estar trabajando las leyes de seno y leyes de coseno, que van a ser de mucha utilidad. Fíjense de que les dije que esto lo íbamos a dejar para el jueves por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Solo recordarles, en este caso, de estas razones trigonométricas, que cuando se analizan las funciones en segundo año, hay una forma básica de las gráficas de las funciones trigonométricas. El seno se comporta de esta forma, partiendo acá en 0, aquí llegando a 180, que es lo mismo decir el grado de pi radianes, y aquí en 360 grados. Por eso nosotros podemos ver acá al centro vamos a tener 90 grados y aquí vamos a tener 270 grados. Entonces aquí podemos ver nosotros desde 0 hasta 180, la gráfica queda por encima del eje X, por lo tanto sus valores son positivos, positivo y positivo en el primero y segundo cuadrante. Acá en el tercero y en el cuarto, miren, bueno, negativo es este, ¿verdad? Aquí pues tendríamos negativo, ¿verdad? En 270 aquí. Entonces, eso lo podemos ver. El coseno tiene una forma base en la gráfica. El coseno inicia en el valor de 1. Como pueden ver, el coseno de 0 es 1. Luego el coseno viene, baja y sube nuevamente hasta que llega aquí a quedar a una distancia de 2pi, que es 360 grados. Aquí en 270 grados. Aquí en 180 grados y aquí en 90. Entonces, por eso es que los signos se comportan de esa forma. De 0 grados a 90 es positivo, está arriba del eje X. Y de 90 hasta 270, cuadrante 2 y cuadrante 3, es negativo. Y luego en el cuadrante 4, de 270 a 360, sube
y queda sobre el eje X, por eso es positiva. Miren cómo está la gráfica, cómo las gráficas corresponden con la teoría. Luego encontramos que la tangente en 90 grados no existe y no existe en 270. ¿Qué es lo que está sucediendo con la tangente? El proceso de la tangente es así, miren. La gráfica tiene un comportamiento en 90 grados, hay asíntota, ahí no existe. Luego, aquí decimos 90. Luego en 180 no hay problema. En 270 vuelve a haber otra asíntota. Y luego en 360 pues no hay problema. La gráfica de la tangente tiene discontinuidad porque aquí empieza en 0 grados y empieza a tomar, voy a ponerle otro color para distinguirla. Desde 0 parte y llega indefinidamente hacia acá, pues, bueno, sigue acá hasta llegar aquí en otra asíntota en menos 90. Luego aquí viene desde muy abajo, llega a 0 y empieza a subir nuevamente. Y luego acá viene desde abajo, sube así a lo largo del plano, se comporta así. Y entonces por eso vemos nosotros que aquí nos dice en el cuadrante 1, positivo. Cuadrante 2, negativo. Cuadrante 3, positivo. Y cuadrante 4, negativo. Entonces ahí tenemos el comportamiento de lo que son los valores de las razones trigonométricas a lo largo del plano y analizados también con las gráficas correspondientes como funciones. Muy bien. Jóvenes de primer año que están por aquí conectados, no se preocupen si no entendieron esta parte. Eso lo vamos a estudiar en segundo año, el año próximo, con más detenimiento. Esto es de los de segundo año, para ellos, para que terminen de afianzar en las herramientas. Muy bien. Vamos a dejar para lo que es el día jueves el estudio del seno, de la ley del seno y ley del coseno y sus aplicaciones. Para aquellos jóvenes de segundo año vayan repasando para que terminen de quedar así bien claritos con esa parte de la temática, ¿verdad? No vayan a llegar así con cara de desconocido, porque ya sabemos lo que vamos a estudiar, ley de seno, ley de coseno y sus aplicaciones. Así que no sé si tienen dudas, inquietudes en este momento. Recordemos segundo año que hay un ensayo que el Ministerio de Educación ha programado para que ustedes conozcan la dinámica de lo que es la prueba. Avanzo, así que vayan estando pendientes, tienen que estar pendientes.